variantes del multiverso, bienvenidos una vez más a mi canal. Este vídeo se va a tratar de, como ya habrán visto en el título del vídeo, las noticias de Marvel Studios en la San Diego Comic Con. Esta es la primera vez que hago un vídeo de este estilo porque hace 2 años lo que hice fue transmitir un directo de todo el panel de Marvel Studios, pero la verdad es que una ya tiene una edad y yo anoche lo que hice fue dormir. Entonces nada, esta mañana me desperté, vi todas las noticias y dije pues vamos a hacer un pequeño vídeo con todas las noticias. Nada, yo creo que sin más dilación vamos a empezar. Bienvenidos al multiverso de Sisi. Bueno, si les parece bien, vamos a empezar por lo que menos interesante me parece a lo que más, para quien haya visto el panel de Marvel Studios de la San Diego Comic Con, que me imagino que será la mayoría, y como habrán visto, llevo ya la camiseta del tema del que voy a hablar, bueno, lo dejo para el final. Primero que nada vamos a hablar de la película de Capitán América 4, que aunque voy a hablar primero de ello, no significa que no me interese, sino simplemente que de las noticias es lo que menos. Lo que se ha comentado de la película de Capitán América 4, pues al parecer, como ya habrán visto en el tráiler, vamos a ver al Celestial que salió en Eternos, el que se quedó congelado, petrificado en el océano, y al parecer ese Celestial pues trae consigo Adamantium, lo que torna la verdad es que la película bastante interesante porque ya introducen el metal súper fuerte, súper potente, que básicamente el gobierno lo va a querer tener. Va a ser un detalle de la película bastante interesante y la verdad es que guay. De entrada, ya que salga un Celestial, pues a mí me encanta porque como saben a mí Eternals me encantó, que por cierto comentaron, Kevin Feige comentó que no tiene planes de momento en un futuro cercano para una secuela de los Eternos, cosa que me parece fatal. Yo estoy enfadadísima, pero bueno, por lo menos tenemos al vistazo del Celestial en Capitán América 4 y trae consigo el Adamantium, que evidentemente el gobierno lo va a querer tener. También se mostraron imágenes exclusivas en la San Diego Comic Con, cosa que nosotros no hemos visto todavía porque no ha salido públicamente, sino simplemente para los asistentes de la Comic Con, pero bueno, que próximamente igual tendremos noticias de esta película. Bueno, como ya habrán podido ver en el tráiler también, en el final del tráiler, pues el General Ross, que es interpretado por Harrison Ford, pues se convierte en Red Hulk, en el Hulk rojo, en un podio de la Casa Blanca. Como ya saben, la verdad es que yo estoy emocionadísima por ver a Harrison Ford en Marvel. Y la verdad es que estoy emocionada también por verlo convertirse en el Hulk rojo, o sea, va a estar increíble, yo creo. Se ha comentado también que Giancarlo Esposito va a interpretar a Sidewinder, no sé si se pronuncia así, el rey de la Sociedad de la Serpiente. La verdad es que yo no tengo ningún conocimiento de qué es la Sociedad de la Serpiente, pero bueno, básicamente va a ser un villano potente, no va a ser a lo mejor un villano nivel tipo Hela, que es una diosa o algo de eso, pero es un villano básicamente de a pie. Y también pues tenemos un comentario de Harrison Ford hablando de la película que dice así, lo tengo apuntado porque es que si no se me olvida: estoy orgulloso de convertirme en miembro del universo Marvel, he estado viendo actores fantásticos pasándoselo bien y quería un poco de eso. Pues la verdad es que fantástico, está guay que diga eso, que simplemente no sea por dinero, que él también se interese por pasárselo bien y sobre todo que haya visto el cómo se lo pasan de bien los actores en los sets de rodaje de otras películas. La segunda película de la que comentaron cosillas es Thunderbolts, que la verdad es que de esa película yo quería haber visto algo, que por cierto se mostraron imágenes, creo que se mostró un pequeño teaser, un pequeño tráiler, cosa que igual veremos nosotros en los próximos días o en la D23, que es una exposición de Disney que se celebra, si no me equivoco, el 9 o el 10 de agosto, que posiblemente esos días pues sí veremos más adelantos, más teaser, más lo que sea, entonces esperemos. A lo que se comentó de Thunderbolts, pues aparte de mostrarse el tráiler o el teaser a los asistentes, Sebastian Stan comentó que Yelena Belova es la estrella básicamente de Thunderbolts, y la verdad es que eso a mí me encanta. O sea, no Yelena Belova, sino Florence Pugh. O sea, es que Florence Pugh me parece una pedazo de actriz como la copa de un pino, me encanta. Y tengo muchas ganas de verla en esta película. O sea, todos los proyectos que ha salido de Marvel, que han sido pocos porque realmente la presentaron en la fase 4, maravilloso. Sin yo haber visto la película todavía, le doy la razón a Sebastian Stan porque es que no dudo nada de que ella vaya a ser la estrella de la película. También se comenta que Yelena Belova pues visita el apartamento de Red Guardian, que es básicamente como el padre, y le comenta que básicamente el propósito que ha descubierto, la única razón para vivir es matar a otros. Entonces, la razón por la que se ha unido a este equipo
grupo extraño de antihéroes, por así decirlo. También comentaron que el personaje de Fantasma, que es el que salió en Ant-Man y la avispa, pues va a tener un nuevo disfraz, un nuevo traje. Y también comentaron que todos los Thunderbolts van a tener asignados individualmente el mismo trabajo, pero que es una configuración. Esta película, la verdad es que no han hablado mucho más, no han dicho quién va a ser el villano, cuál es la trama, no han comentado mucho, han dicho estas cosillas por encima, pero la verdad es que yo muchas ganas de ver un adelanto de lo que sea. O sea, yo no pido un tráiler, yo pido simplemente un spot incluso. O sea, yo con un spot soy feliz. También se comentó que Capitán América 4 va a ser un thriller terrenal muy parecido a Capitán América Winter Soldier. Esto le gustará a la mayoría de fans de Marvel, ya que muchos de ustedes pues tienen esta película muy arriba en el top. Ustedes saben que yo no soy muy fan, pero realmente me gusta mucho la película. Entonces esta película le tengo ganas simplemente por lo bien que luce, los detalles que tiene la película, lo del Celestial y el Adamantium, que la verdad es que me ha subido más el hype. Harrison Ford, básicamente. También sabemos que Val, la cabecilla de los Thunderbolts, compró la Torre de los Vengadores. Esto es muy importante porque nadie sabía qué había pasado con la Torre de los Vengadores, pues al parecer Val compró esa torre. Cuando se estrene la película de Thunderbolts, asterisco, se titula así Thunderbolts en mayúscula con el asterisco, pues sabremos a qué se refiere el asterisco. La verdad es que es una incógnita y un misterio que todos estamos en plan, pues no sabemos qué es. Cuando se estrene sabremos lo que significa. Y bueno, como ya he comentado, pues Ghost, Fantasma, tendrá un nuevo traje y Red Guardian también tendrá un nuevo traje. Bueno, y ahora vamos a hablar de los Cuatro Fantásticos, que bueno, hemos visto a los Cuatro Fantásticos desde hace un montón. O sea, la última película no cuenta porque para mí es olvidable, es muy olvidable. Pero bueno, entonces hace un montón de años que no vemos a los Cuatro Fantásticos y los vamos a tener por primera vez en Marvel Studios. Lo que se ha comentado es una de las cosas que me hace mucha ilusión, que es uno de los compositores de bandas sonoras que más me gusta, y es Michael Giacchino. Michael Giacchino le va a poner la banda sonora a los Cuatro Fantásticos y yo muy contenta porque hace un trabajazo espectacular. Segunda cosilla es que el rodaje de esta película comienza el próximo martes 30 de julio y la película se estrena el 25 de julio del año que viene. Además se presentó en el panel un pequeño sketch, un pequeño teaser de la película y la verdad es que todos salieron fascinados y bueno, la verdad es que yo también lo he visto porque se filtró en internet y tiene muy buena pinta. Está ambientada en los años 60 y está rodada en 4 tercios. Es un poquito raro que una película se ruede en ese formato, pero bueno, yo ya les digo que todo lo que me vaya a dar Marvel, todas las ideas creativas que tengan, pues yo estoy abierta a ellos. Si luego no me gusta, pues no pasa nada, otra cosa mariposa y ya está. Pero por esta película la verdad es que tengo muchas ganas porque es que el reparto la verdad es que parece que es muy acertado y sobre todo se nota que tienen química, pero bueno, hasta que no se estrene la película no sabremos. También se ha comentado que Reed Richards es un profesor de ciencias en el programa The Thing, que es un programa de citas retro. También se comentó que los Cuatro Fantásticos van al espacio y se encuentran en ese momento con Galactus. Se desveló cómo se veían los ojos de Galactus a través de una ventana, entonces yo vi esa foto filtrada y me pareció imponente, o sea, tengo muchísimas ganas de ver a Galactus porque lo último que vimos fue en los Cuatro Fantásticos Silver Surfer y la verdad es que muchas ganas de conocer a Galactus. También comentaron que Reed y Sue tienen un show científico en donde junto a Johnny y Ben pues enseñan a niños. La verdad es que guay, o sea, es que cada vez que recuerdo el casting, cada vez que recuerdo las imágenes filtradas que vi, me da mucha curiosidad y me da muchas ganas sobre todo ver la química que puedan tener entre ellos, no solo entre Reed y Sue, que son un matrimonio básicamente o son pareja, sino también entre Sue y Johnny, que son hermanos, entre Ben y Johnny, que son amigos pero siempre están picándose. Entonces muchas ganas de ver la química entre los cuatro. Y bueno, respecto a los Cuatro Fantásticos, que me olvidaba, también comentaron que no va a ser una historia de origen, va a ser simplemente ya una historia asentada en la que ellos ya son básicamente los Cuatro Fantásticos, me imagino, y nada, a partir de ahí pues van a empezar a contar cómo se encuentran a Galactus y toda esa vaina, me imagino, la verdad es que no lo sé. Y también desvelaron que la película no se va a llamar simplemente Los Cuatro Fantásticos, sino Los Cuatro Fantásticos First Steps, primeros pasos, así que guay. Y ahora sí, vamos a la joya de la corona, que es el anuncio de las dos películas de Los Vengadores. Bueno, como ya saben, cuando anunciaron las películas de Los Vengadores, que yo creo que fue exactamente hace 2 años cuando yo hice el directo en YouTube, anunciaron que iban a hacer las películas de Los Vengadores y se iban a titular Vengadores, la dinastía de Kang y Vengadores,
Secret Wars. Yo en ese momento yo dije, me va a dar algo. Lo que había escuchado es que el cómic de Secret Wars era algo enorme, era algo en el que aparecían un montón de personajes y era algo increíble. Entonces, claro, cuando lo anunciaron dije, esto va a ser la hostia. Si están al tanto de lo que ha pasado con el personaje de Kang, lo que ha pasado con el actor que interpreta a Kang, lo han tenido que despedir y evidentemente no se ha sabido nada hasta ahora de lo que iban a hacer con el personaje de Kang, que iba a ser el villano principal de la saga del multiverso. Algo bastante grave, porque claro, ¿qué haces tú ahora con un villano que era muy importante para una película de los Vengadores? Pues nada, ayer se ha desvelado que Kang está de lado, no se sabe qué va a pasar hasta que veamos en alguna película si se los cargan o qué, y han anunciado que como villano principal por ahora va a ser el Doctor Doom, Victor Von Doom, y lo va a interpretar nada más y nada menos que Robert Downey Jr. Yo cuando vi esto esta mañana dije, no puede ser, esto está pasando. Esto está pasando. Vale, para quien no me conozca bien, a lo mejor sea nuevo y no sabe, Tony Stark, Iron Man es mi personaje favorito, ¿vale? Tanto que tengo tatuado el reactor. Tengo también el de los Vengadores, pero tengo el reactor tatuado. Yo vi eso, dije, estoy muda todavía, o sea, no lo proceso. Empecé a leer lo que opinaba la gente de todo esto y estoy más confundida todavía, porque está claro que es algo grave en el sentido de que no sé qué va a pasar ahora con los Kangs, lo que pasó en la escena postcréditos de Quantum Mania, que ahora tenemos a Doctor Doom, que no ha aparecido en ningún momento, entonces no sabemos si va a salir en los Cuatro Fantásticos, que sería lo suyo, y ya luego más adelante pues lo tenemos como villano en Avengers Doomsday. La primera película que habían anunciado, que era la dinastía de Kang, pues ya no se llama la dinastía de Kang y se llama Doomsday. Esta película se estrena en 2026, en mayo de 2026. Ambas películas de los Vengadores van a estar escritas por la misma persona que coescribió Endgame e Infinity War. Para mí eso es un pelotazo. Y además van a estar dirigidas por los hermanos Russo, que son Capitán América, el Soldado de Invierno, y Avengers, Infinity War y Endgame. Mira, por mucho que tenga la gente pega por lo de Robert Downey Jr., porque narrativamente puede salir mal, porque la van a cagar, porque llamaron a Robert Downey Jr. para asegurarse de que quieren tener a la gente aquí pendiente, de que quieren ganar dinero, me da igual. O sea, yo al enterarme de todo esto dije, es que lo vamos a pasar genial y va a ser increíble, que a lo mejor después no pasa nada, pero es que por el momento, o sea, estas noticias a mí me suben la adrenalina. La verdad es que estoy contentísima a rasgos generales. Sí es verdad que tengo un poquito de miedo por lo que pueda pasar, pero en general confío mucho en Marvel. Yo confío en que me lo va a hacer pasar en grande, confío en que van a crear unas historias increíbles, confío en que van a hacer unos crossovers de la hostia. Entonces ya les digo, yo muy contenta. A rasgos generales, lo que más comentaron de las películas de los Vengadores: van a estar involucrados los hermanos rusos, que los van a dirigir, va a estar involucrado el que coescribió Infinity War y Endgame, va a estar involucrado sí o sí Robert Downey Jr., porque es el villano principal. Aún no sabemos si va a ser una variante de Tony Stark, aún no sabemos si va a ser Victor en sí, eso simplemente sabemos que Robert Downey Jr. ha vuelto a la saga de Marvel. Es que yo voy a llorar muchísimo. A mí me van a tener que sacar en camilla de esa sala. También se ha comentado que tanto los Thunderbolts como los Cuatro Fantásticos van a estar en las películas de los Vengadores. Yo creo que en Secret Wars vamos a ver tal espectáculo que nos vamos a quedar sin jodido aliento. El único problema, que una se estrena en 2026 y otra en 2027. Está lejísimo. La verdad es que no hay muchos más anuncios. A mí me encantaría que hubieran dicho más cosillas. Moon Knight, de Shang-Chi, de Los Eternos ya dijeron que nada. Pero bueno, Blade, no sé, cositas. Nos esperaremos a la Disney 23, que se celebra dentro de una semanita y poco. Bueno, 1 o 2 semanas. Recapitulando, las películas de los Vengadores, pues una se estrena en mayo de 2026, la otra en mayo de 2027. Los Cuatro Fantásticos la tenemos el próximo año en julio. Y Capitán América, si no me equivoco, era en febrero, ¿verdad? El Día de los Enamorados, además. Thunderbolts creo que no se sabe nada todavía, sino simplemente esos pequeños detalles que les acabo de comentar. Tengo ganas de volver a ver a mi Capitana Marvel. Me parece un personajazo un poquito infravalorado, tanto al personaje como a la actriz.
y necesito que le den su importancia. Yo creo que para finalizar voy a comentar un poco lo que me parece todo esto que engloba cambio de villano, el cambio de narrativa que va a haber, porque claro, ellos ya tendrían una idea de lo que iba a ser Vengadores, la dinastía de Kang. Entonces la verdad es que me parece una putada que hagan esto, pero a la vez, claro, es que no puedo evitar emocionarme cuando vuelve mi actor favorito de Marvel Studios, de mi personaje favoritísimo. O sea, ustedes se imaginan que yo esté molesta porque hayan anunciado esto. Es que no. O sea, por un lado sí, porque realmente es una putada que hayan dado este volantazo, como he leído varias veces en Twitter, de cambio de historia, de personaje y demás. Entonces tengo ese miedo por ese lado, pero por otro pienso que es que Robert Downey Jr. es un actorazo como la copa de un pino, de un puto pino. Entonces yo no dudo que él vaya a hacerlo increíblemente bien, y es que lo vamos a gozar. Lo piensas, tú dices, bueno, es que están recurriendo a la herramienta de la nostalgia, están recurriendo a la herramienta segura, a la herramienta en la que la gente va a ir sí o sí al cine. Vale, es que te compro todo eso, o sea, te doy la razón, pero es que no sabemos cómo va a pasar la cosa todavía, no sabemos cómo lo van a arreglar, no sabemos qué ideas tienen en la cabeza. Entonces yo entiendo que por un lado la gente esté enfadada, esté triste, esté lo que sea, pero hay que esperar a ver qué es lo que hacen, a ver qué es lo que tienen pensado. Yo es que como soy una persona que confía bastante en Marvel, pues no tengo ese miedo aterrador de que vaya a salir súper mal. Muy difícil que estas películas salgan mal. Por un lado tengo un poquito de miedo y un 95,99% de fe. Yo creo que hasta aquí ya todas las pequeñas noticias a rasgos generales de lo que se comentó en el panel de Marvel Studios de la San Diego Comic Con. Yo espero que les haya gustado, que les haya servido este pequeño vídeo. Si tienen algún que otro dato que dar de la San Diego Comic Con, pues lo pueden hacer en los comentarios. Si tienen alguna opinión de lo que yo he comentado en este vídeo, pues también lo pueden hacer. Por favor, confíen en Marvel Studios de que lo vayan a hacer bien. Yo creo que tienen la cabeza ya asentada, en el sentido de que se han dado cuenta de lo que quiere y no quiere el público. Para que este vídeo no se haga mucho más largo, yo creo que hasta aquí. Si tienen algo que decir, alguna idea, algún consejo, lo que quieran, lo pueden hacer en los comentarios. También les recuerdo que tengo mis redes sociales en la cajita de descripción. Así que nada, yo creo que hasta aquí. Si les ha gustado este vídeo, le pueden dar un like. Si les ha gustado mucho, lo pueden compartir. Y nos vemos la próxima. Chao.